La resistencia a la insulina es una alteración metabólica en la que las células del músculo, hígado y tejido adiposo no responden adecuadamente a la insulina, dificultando la captación de glucosa y el equilibrio energético. Esta disfunción se relaciona con fallos en la señalización celular vía PI3K-AKT y con factores como inflamación crónica, estrés del retículo endoplasmático y disfunción mitocondrial. Esta condición es clave en el desarrollo de enfermedades como la diabetes tipo 2. Comprender estas alteraciones es fundamental, ya que las deficiencias en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas afectan directamente la salud y aumentan el riesgo de trastornos crónicos. Por lo tanto, promover el autocuidado y la prevención en el entorno personal y comunitario es esencial para mantener un metabolismo saludable. ¿Qué pasa cuando comemos? Bueno, los alimentos ingresan al cuerpo y se descomponen como nutrientes. Las enzimas descomponen carbohidratos en glucosa. La glucosa es absorbida en el intestino y pasa al torrente sanguíneo. La glucosa es utilizada por las células para producir energía con ayuda de la insulina. Las proteínas se utilizan para reparar y construir los tejidos de nuestro cuerpo, mientras que las grasas se almacenan como reserva de energía. La insulina es como una llave. El páncreas que produce insulina, que funciona como una llave que abre las células para que la glucosa entre y nos dé energía. En esta imagen se puede ver un ejemplo de cómo la insulina se representa como llave. Esto quiere decir que abre la célula para que la acumulación de glucosa pueda entrar y dar energía. Sin insulina, el azúcar se queda fuera. Esto quiere decir que si no hay suficiente insulina o si las células no la usan bien, la glucosa no puede entrar en ellas y se queda en la sangre, lo cual es malo para el cuerpo. La resistencia a la insulina es una alteración metabólica crucial que nos lleva a muchas enfermedades crónicas. Se caracteriza por una respuesta inadecuada de las células del músculo, hígado y tejido adiposo a la insulina. Esto significa que aunque el páncreas produce insulina, estas células no la reconocen o no responden a ella de manera efectiva. Esta imagen representa las rutas de señalización que se activan cuando la insulina se une a su receptor. La vía PI3K-AKT al centro regula funciones clave como el transporte de glucosa y la síntesis de glucógeno. En personas con resistencia a la insulina, esta vía no se activa correctamente debido a alteraciones como la fosforilación anormal del IRS o la acumulación de lípidos, lo que impide que la glucosa entre a las células. Además, la resistencia a la insulina puede ser provocada por diversos factores y su comprensión es clave para la prevención de esta misma. Bueno, como algunas de las causas tenemos el exceso de grasa corporal, la dieta alta en azúcares y grasas, una inactividad física, estrés crónico, problemas de sueño. Y otras también podrían incluir la genética, las hormonas, el envejecimiento y ciertos medicamentos. Pero ¿cómo es que se regula la glucosa en la sangre? Bueno, el cuerpo tiene un sistema muy confuso para mantener este equilibrio, pues la insulina baja la glucosa en sangre al ayudar a almacenarla. Posteriormente entra el glucagón, que es otra hormona, que la sube a liberar glucosa del hígado. Y ambos trabajan en conjunto para mantener el equilibrio del azúcar en la sangre. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando comemos y hay resistencia a la insulina? Bueno, nuestro cuerpo como primer paso convierte la comida en azúcar o en glucosa y esta viaja por nuestro cuerpo en la sangre esperando poder entrar a las células. Y el páncreas es aquel que detecta que hay glucosa en sangre y secreta la insulina. Sin embargo, las células no responden adecuadamente a la insulina y como resultado los niveles de glucosa en sangre permanecen elevados. La glucosa no puede entrar en las células con facilidad, por lo que el páncreas detecta la glucosa alta y sigue secretando insulina. Entonces, ¿qué ocurre con el metabolismo? Pues la resistencia a la insulina es una alteración metabólica que impacta directamente en tres procesos fundamentales del cuerpo: el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y en menor medida de las proteínas. Su origen se encuentra en la incapacidad de las células, principalmente de músculo, hígado y tejido adiposo, para responder de manera adecuada a la insulina, una hormona clave para la regulación energética. En el metabolismo de los carbohidratos, esta resistencia impide que la glucosa entre correctamente en las células,
provocando niveles elevados de azúcar en sangre y una sobreproducción de insulina por parte del páncreas. A nivel lipídico se produce un aumento en la liberación de ácidos grasos y una alteración en el perfil de grasas en sangre, con elevación de triglicéridos y reducción del colesterol HDL, lo que incrementa el riesgo cardiovascular. Y aunque en menor grado, también se ve comprometido el metabolismo proteico, ya que la insulina favorece la síntesis de proteínas musculares y su deficiente acción puede contribuir a la pérdida de masa muscular. Síntomas. Tener mucho azúcar en la sangre puede hacer que se sienta muy cansado, ya que pues tenga un poco más de sed de lo normal, tenga sensaciones de hambre constantes, muchos antojos y que pues tenga necesidad de ir al baño muy frecuentemente. Esto es claramente muy normal. Esto puede afectar a los órganos importantes como el corazón, el riñón y los ojos, además de hacer que las heridas tarden mucho más en sanar de lo que mayormente se lleva. Tratamientos y recomendaciones. Mayormente se recomienda tener una nutrición adecuada, que tengas una comida balanceada sobre pues las comidas que haces. El uso apropiado de medicamentos. Esto pues es tomar medicamentos, pero que un médico te los haya recomendado. Y actividad física regular. Se recomienda salir a correr una vez al día. Nutrición adecuada. Esto conlleva igual al punto de tener una comida balanceada. Esto pues sería agregar los nutrientes como fibra, proteína y grasas en cada comida que nosotros hagamos. Esto pues nos ayuda a que la glucosa se absorba más lentamente. Y de igual manera lo que contribuye es mantener el azúcar en la sangre más controlado. El uso propio de los medicamentos. Bueno, algunos medicamentos pueden hacer que el cuerpo aproveche mejor la glucosa, pues esto quiere decir que el páncreas genera más insulina. De igual manera, pues estos medicamentos se tienen que tomar de una forma muy adecuada, siguiendo las instrucciones de un médico, ya que pues estos ayudan a controlar los niveles de glucosa en la sangre. Al momento de hablar de algunos fármacos insulinosensibilizantes, podemos mencionar en primer lugar la metformina, que es un fármaco que activa la MPK, lo que favorece la captación de glucosa por el músculo y reduce su producción en el hígado. Además, tal como dice, disminuye la inflamación relacionada con la resistencia a la insulina, que puede ayudar a perder peso en personas con diabetes de tipo 2 o prediabetes, y su principal efecto adverso es la intolerancia digestiva y está contraindicada si el aclaramiento de creatina es menor a los 30 mililitros al minuto. También se indica en casos de prediabetes, especialmente en menores de 45 años o con índice de masa muscular mayor o igual a 35, y en síndrome de ovario poliquístico con deseo de embarazo. Cuando hablamos de la dosis recomendada de la metformina, se recomienda una dosis de 1.5 a 2 gramos al día, o la mayor cantidad que el paciente tolere, comenzando con dosis bajas para evitar efectos secundarios y mejorar la tolerancia. Por ejemplo, en prediabetes su uso puede ser indefinido, o en el síndrome del ovario poliquístico se utiliza antes del embarazo y posiblemente durante, y está aprobada para tratar la diabetes tipo 2 en niños a partir de los 10 años. Como otro tipo de fármacos tenemos las glitazonas, que son fármacos que regulan genes implicados en el metabolismo de la glucosa y de los lípidos, mejoran la distribución del tejido adiposo y aumentan los niveles de adiponectina y del transportador GLUT4, lo que favorece así la sensibilidad de la insulina. Aunque son eficaces para prevenir la diabetes del tipo 2 y mejorar la esteatosis hepática, su uso se reserva para casos especiales, debido a sus posibles efectos adversos, ya sea la retención de líquido, aumento de peso, anemia y mayor riesgo de fracturas óseas. Además, la pioglitazona se ha relacionado con un posible riesgo de cáncer vesical y la rosiglitazona con un riesgo cardiovascular, aunque este último sigue siendo tema de debate. También influyen en su uso limitado el costo y el perfil de seguridad. La actividad física regular es alguna de las recomendaciones que te dan los doctores para mantener estable la enfermedad, ya que pues eso ayuda a que las células usen la insulina de forma más eficiente y que requieran menos cantidad para manejar el azúcar. Además, cuando haces ejercicio, los músculos consumen más glucosa para obtener energía, lo que ayuda a reducir su nivel en la sangre. La composición corporal saludable es también una de las recomendaciones, ya que pues la combinación excesiva de grasa, especialmente la grasa visceral, asocia con un aumento de sustancias químicas en el cuerpo que puede promover
la resistencia a la insulina. Con más músculos y menos grasa, el cuerpo puede mejorar su capacidad para manejar la glucosa. Esto lo puede facilitar la acción de la insulina. El músculo consume mucho más glucosa que el tejido adiposo. Eso se hace presente como la grasa corporal. Es importante saber qué órganos de los sentidos son afectados por la resistencia a la insulina. Estos principalmente son los ojos, la nariz y el oído. A continuación les daré una breve explicación. En el ojo, la luz entra por la córnea, pasa por el iris y el cristalino y llega a la retina, donde los fotorreceptores envían señales al cerebro a través del nervio óptico. En la nariz, las neuronas olfatorias captan los olores y los transmiten al bulbo olfatorio, y en el oído se divide en externo, medio e interno. En este último, la cóclea convierte las ondas sonoras en señales nerviosas. Entonces, cuando hay resistencia a la insulina, las células no responden bien a esta hormona, lo que provoca un exceso de insulina y niveles elevados de glucosa. Este- esta hiperglucemia crónica daña los pequeños vasos sanguíneos, afectando la irrigación de órganos como la retina, causando retinopatía diabética, que puede derivar en visión borrosa, hemorragias y ceguera. También aumentan los riesgos de glaucoma y cataratas. En cuanto al oído interno, el daño vascular puede comprometer la cóclea, reduciendo la capacidad auditiva. En cuanto al olfato, aunque no es una complicación tan común ni completamente comprobada, estudios recientes sugieren que la resistencia a la insulina podría alterar la función del bulbo olfatorio, disminuyendo la percepción de olores y afectando la regulación del apetito. La resistencia a la insulina no presenta síntomas sensoriales al inicio y solo se detecta con análisis de sangre, pero si esta progresa a prediabetes o diabetes tipo 2, puede causar neuropatía periférica, con síntomas como entumecimiento, hormigueo, dolor punzante o alteración en la percepción del calor o el dolor. Estas alteraciones afectan la calidad de vida y pueden causar lesiones si no se tratan. Por eso la prevención es clave: actividad física, alimentación saludable y pérdida de peso, como ya es mencionado. Estas pueden revertir la resistencia a la insulina. En algunos casos se recomienda hasta metmorfina, especialmente en mujeres con diabetes gestacional o personas con obesidad. Prevalencia en Yucatán. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en 2018, la prevalencia nacional de diabetes en personas mayores de 20 años fue del 10.3%, mientras que en Yucatán esta cifra alcanzó 10.7%, reflejando un crecimiento sostenido respecto a años anteriores. En 2006, la prevalencia estatal era apenas del 5.4%, lo que evidencia un alarmante aumento en la incidencia de esta enfermedad en poco más de una década. En este contexto, el estudio Ciudad Cambiando la Diabetes, realizado en el municipio de Mérida por la UADY y otras instituciones, ofrece información actualizada y detallada sobre la situación de la diabetes en la capital yucateca. Este estudio estimó que la prevalencia de diabetes en personas de entre 20 y 69 años es del 13.13%, superando incluso las cifras estatales y nacionales. La diabetes tipo 2, fuertemente asociada a la resistencia a la insulina, representó el 94.12% de todos los casos detectados. Además, un 10.72% de los participantes fue diagnosticado con prediabetes, una condición que también refleja alteraciones en la sensibilidad de la insulina y que representa una etapa previa crítica en la evolución hacia la diabetes tipo 2. Este último mapa muestra la distribución de casos de diabetes en la ciudad de Mérida. Según su tipo, se observa una mayor concentración de personas con diabetes tipo 2 en el centro y oriente de la ciudad, lo cual coincide con su alta prevalencia. También se identifican numerosos casos sin tipo específico, lo que sugiere una falta de diagnóstico claro o seguimiento médico. En cuanto a los casos de tipo 1 y personas sin diagnóstico, son menos frecuentes y están más dispersos. En conjunto, este mapa está reflejando la necesidad de mejorar el diagnóstico, registro y atención de la diabetes, considerando la distribución territorial de los pacientes en Mérida. Para concluir, se puede decir que es importante aprender sobre las diversas enfermedades que podemos presentar y que incluso pueden dar
partes fundamentales o básicas para el buen funcionamiento del cuerpo, como lo son los órganos de los sentidos. En esta ocasión hablamos sobre la resistencia a la insulina y que gracias a la investigación realizada se comprende que es esencial conocerlas para prevenirlas o tratarlas día a día. Como se puede observar, si este no se detecta o se trata a tiempo, puede llegar a enfermedades como la diabetes. Es por ello que es indispensable tomar acciones preventivas desde un buen momento. Además, pudimos estar más conscientes de que es fundamental el cuidado de nuestra salud, pues no solamente es por nuestro bienestar, sino también el de las personas que nos rodean. Por esto, es muy importante adoptar hábitos como una buena alimentación, hacer ejercicio, acudir a chequeos médicos para estar preparados y tomar unas buenas decisiones. Es decir, que no debemos actuar cuando ya tenemos la enfermedad, sino desde antes de cuidar nuestro bienestar, construir una vida más sana, activa y equilibrada.